Muy buenos días. En el día de hoy vamos a hacer una retroalimentación de las 2 primeras semanas del segundo periodo. Espero poder resolver inquietudes, dudas frente al tema. Resulta que para poder hablar de este primer tema del segundo periodo debemos hacer un recorderis del primer periodo. Cuando nosotros estábamos hablando sobre la praxis humana, estamos hablando de la práctica del ser humano en diferentes campos. ¿Cuáles son esos campos? La religión, la filosofía y la parte científica. Resulta que la praxis humana es la práctica responsable, la manera del actuar y del pensar de acuerdo a determinados campos. Resulta que en este segundo periodo el primer tema habla algo muy importante en el ser humano, que es la ética y la moral. Resulta que el primer tema es ética y moral en los personajes del Antiguo Testamento. Es tan importante la ética y la moral en el Antiguo Testamento. La moral del Antiguo Testamento tiene como tema central la alianza entre Dios y el pueblo. Cuando hablamos de alianza, se refiere que se hace referencia al pacto que Dios hizo con el pueblo. ¿Dónde hizo ese pacto? En el pueblo judío, en el monte Sinaí. Esa figura representativa de ese monte en Sinaí fue Moisés. Resulta que ahí está vinculado el contenido de algunos libros, como el Éxodo 20, que habla sobre el decálogo, y el decálogo hacemos referencia a los mandamientos. Resulta que señala, en esos mandamientos, Dios señala las obligaciones que se establecieron y que el pueblo las debía de asumir. Pero cuando estamos hablando de obligaciones, estamos hablando de adoraciones, pero también estamos hablando de prohibiciones. ¿Cuáles son esas prohibiciones? El asesinato, el adulterio, el robo, la idolatría. Cuando hablamos del origen de la moral, se manifiestan tres hipótesis. La primera, que ésta tiene un origen divino, es decir, son mandamientos impartidos por Dios. En esta primera estamos hablando la alianza de Dios con el pueblo mediante el decálogo, o sea, los mandamientos. El segundo, que tiene un origen social, es decir, son convenciones alcanzadas por la sociedad a lo largo de la historia. Cuando hablo del origen social, este quiere decir la alianza, la unión que se tiene mediante esos mandamientos de manera organizada, de manera donde se maneja la adoración, donde debemos de evitar esas prohibiciones. Tercera, son producto de la naturaleza humana, es decir, nacemos con ciertos instintos que son base de los sistemas morales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos por naturaleza seres sociables, ¿cierto? Por naturaleza tenemos algunos sistemas morales, como lo son la voluntad y la autonomía. ¿Cómo así? Les doy un ejemplo. Yo decido mi forma de vestir sin tener que adoptar la moda o las tendencias que hay en la actualidad. A mí nadie me dice cómo debo de vestir. Esa es mi autonomía. Otro ejemplo, estoy con mi amiguita. Mi amiguita no quiere ingresar a la clase de religión porque no le gusta, pero resulta que yo sí quiero y prefiero ingresar porque quiero ganar la materia. Es mi voluntad, es mi decisión, mi autonomía de poder ingresar a la clase. Eso es innato, nosotros nacemos con ello. A medida que va pasando el tiempo, se va evolucionando o se va adquiriendo otro tipo de comportamientos de los cuales se manejan de diferentes normas morales. La ética, como la filosofía en general, parte de un conjunto de verdades reveladas acerca de Dios.
las relaciones del hombre con su creador, el modo de vida práctico que aquel ha de seguir, pues el hombre como criatura divina tiene su fin último en Dios, que es para él el bien más alto y el valor supremo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos invita a trabajar en sociedad mediante los valores, a aprender a convivir en paz, en armonía con los demás, a llegar a una plenitud mediante el amor y la convivencia que tenemos con el prójimo para poder llegar a ese valor supremo, a ese fin último que es nuestro Dios, nuestro Creador. Por último, la religión cristiana, lo que el hombre es y lo que debe hacer, se definen esencialmente no con relación a una comunidad cualquiera. El orden sobrenatural tiene la primacía sobre el orden natural humano. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre es y lo que debe de ser se contiene a la orden sobrenatural de Dios. Lo más importante en el ser humano es Dios, es poder seguir las normas que están implementadas por Dios, las normas de convivencia, las normas religiosas, las normas morales, las normas jurídicas de tránsito. Por consiguiente, la religión tiene un papel importante en la formación de las normas éticas y morales de una nación o de un pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que la religión es la formación del ser humano desde la parte ética y moral para poder que se dé muy bien las relaciones entre los demás y que pueda surgir y darse una mejor relación dentro de un pueblo o de una nación. Espero poder haber dado respuesta a las inquietudes que se tenía frente al tema. Ya pasamos a realizar la actividad de la semana. Solamente tenemos 2 puntos, es de manera personal, es con base a sus conocimientos, no debe de haber investigación. Primera, ¿a qué se debe que existan personas de buena conducta moral y otras se comporten de manera inmoral? 2. ¿En qué momento de mi actuar, de mi forma de actuar y de pensar, empiezo a pasar de ejercer mi derecho de libertad y doy paso al libertinaje? ¿Qué quiere decir esta última? Que de acuerdo a mi forma de actuar y pensar, dejo a un lado mi derecho de libertad y doy paso al libertinaje. Me imagino que saben qué es libertinaje, que no tienen un control de sus acciones, no tienen un control de sus emociones y pasan por encima de los demás. Después de realizar esta actividad, damos paso a la siguiente diapositiva donde les explicaré cómo van a realizar la prueba. Bueno, listo. En esta diapositiva les estoy dando algunas indicaciones. La primera, ingresa a la plataforma con tu usuario. Espero que en este momento ya tenga muy claro y muy definido cuál es su usuario y contraseña. Segundo, dirígete a la opción prueba. Tercero, realiza la prueba de educación religiosa. Cuarta, lee muy bien las indicaciones. Estén muy concentradas. Esta prueba es de manera interpretativa. Es de falso o verdadero. Tienen un buen tiempo para realizar la prueba. Si llegado el caso no entienden, me pueden preguntar. Yo voy a estar en ese momento en disponibilidad. La prueba es con base a lo explicado en este video. Y por último, confía en tus conocimientos, muchos éxitos y feliz día.